Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Pueden tomar asiento y los niños creo que ya pasaron. Muy bien. Este año dijo el pastor Manolo, este año hay que orar para que Dios haga milagros extraordinarios, sanidades de todo tipo. Y bueno, Dios es el mismo, hermanos, de ayer, de hoy y de por los siglos, dice la Biblia, y Él no cambia. Lo que cambiamos a veces somos nosotros, pero su poder sigue estando disponible para cada uno de los que tengan hambre y sed de su presencia. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. No me voy a extender mucho hoy, porque es la segunda parte del mensaje del domingo. Estoy tentado a preguntar cuántos se acuerdan del mensaje del domingo. Muy bien, por ahí alguien dijo Romanos 8, muy bien, qué bárbaro, qué bien. Y hablamos entonces de qué, del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, ¿se acuerdan? Bueno, está bueno, porque vieron, la Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos. Entonces, hermanos, quiero ir a la segunda parte de este mensaje sobre el Espíritu Santo y sobre la importancia de caminar en el Espíritu. Y entre algunas cosas que dijimos el domingo pasado, entre otras cosas, dijimos que la vida del cristiano que vive en el Espíritu a veces es una vida solitaria. Solitaria del resto de la gente, pero bien acompañada por la presencia del Señor. Otra de las cosas que dijimos es que nosotros, hermanos, ustedes y yo, porque acá no tiene nada que ver si uno es pastor o qué sé yo, o profeta o arcángel, vieron que ahora cada vez se ponen más nuevos títulos. Lo que sea, hermanos, todos somos hijos de Dios. Y tanto nosotros los que somos pastores como ustedes tenemos dos opciones en la vida cristiana. O vivimos la vida cristiana en la carne, bajo las inclinaciones de la carne, o vivimos la vida cristiana en el Espíritu de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios, siendo trabajados por el Espíritu de Dios, tratados por el Espíritu de Dios. Tenemos dos opciones, no tenemos un término medio. O caminamos en la carne y bajo los deseos de la carne que aparecen en Gálatas, por ejemplo, o caminamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Es tan importante, hermanos, andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu para nosotros, los cristianos, porque en el Espíritu solamente pueden vivir los cristianos, no los que van a la iglesia, no los que se saben todos los coritos, no los que, ni siquiera los que predican bien. Uno puede predicar muy bien y no necesariamente estar convertido. Uno puede cantar muy bien o tocar bien un instrumento y no necesariamente estar convertido. Uno puede estar en todos los departamentos de la iglesia y servir en todas las áreas de la iglesia y tener un activismo religioso formidable, pero eso no nos habla de que la persona esté convertida. Pero solamente puede vivir en el Espíritu aquel que es convertido de verdad, aquel que tuvo un encuentro real con la presencia transformadora de Dios. Porque si uno tiene un encuentro con Dios, sale transformado, sale cambiado, sale renovado. Y el andar en el Espíritu no es algo para los cristianos que no se han convertido. No es algo para el hombre natural. Vieron que la Biblia habla del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. Bueno, el hombre natural no puede vivir en el Espíritu. De hecho, no entiende las cosas que son del Espíritu y para él son una locura. Para la persona que no está convertida puede llevar toda la vida dentro de la iglesia. Puede vivir incluso en la iglesia, pero si no está convertida, las cosas del Espíritu son una locura. Porque no las puede entender, porque dice Pablo que se tienen que discernir espiritualmente, que se tienen que discernir en el Espíritu. Entonces solamente puede entender la vida del Espíritu, solamente puede entender la vida del Espíritu aquel que realmente está convertido al Señor. Aquel que realmente su vida ha sido transformada y cambiada por el Señor.
Y la Biblia nos habla mucho sobre la importancia que tiene el caminar en el Espíritu. Por ejemplo, Pablo llega a decir, no lo busquen, yo se los voy a leer a vuelo de pájaro, pero Pablo llega a decir, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con la que fueron llamados. Andar de una manera digna. Cuando uno anda en el Espíritu, anda de una manera digna. Pablo también dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Eso también es andar en el Espíritu. Andar en amor. Andar en amor como también Cristo nos amó. Andar en el Espíritu es lo que Pablo también dice en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es lo que el apóstol Juan escribió, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando andamos en el Espíritu, tenemos comunión con otros creyentes que también andan en el Espíritu. Lo que no he visto yo es que un cristiano que ande en el Espíritu tenga plena comunión con un cristiano carnal. Eso no lo he visto, porque los espíritus se buscan. Entonces, un cristiano que realmente anda en el Espíritu puede tener un trato cordial con otra persona que no anda en el Espíritu, claro que sí. Puede tener un trato respetuoso también, pero la comunión espiritual, la comunión profunda es con otros cristianos que también están caminando en el Espíritu. ¿Se entiende esto? También Juan escribe, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Caminar en el Espíritu es caminar en la verdad de la palabra de Dios. Caminar en el Espíritu es caminar en la verdad de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y nadie, hermano, nadie puede arrogarse andar en el Espíritu si no tiene estas características. De vivir una vida digna, de andar en amor, de andar en comunión unos con otros, de andar en la verdad, de andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. El andar entonces en el Espíritu también implica participar en relaciones interpersonales que están caracterizadas por el temor a Dios, por la reverencia y por la búsqueda de la presencia de Dios. Dos cristianos que se juntan y se buscan y están los dos en el Espíritu, vas a ver que entre esas dos personas hay reverencia, hay temor a Dios y hay una búsqueda de la presencia de Dios. Efesios, y ahora sí vamos a ir a la palabra, Efesios 5, 15 al 21, dice así la palabra del Señor. Efesios 5, 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Biblia de las Américas dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Acá el apóstol Pablo no le está escribiendo al mundo, a los que no conocen ni interpretan las cosas que son del Espíritu. Le está escribiendo a cristianos y les dice, tengan cuidado de cómo viven, de cómo caminan, de cómo transitan por este mundo. Y la Biblia dice que en este mundo cada uno de nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y que tenemos que andar en este mundo como extranjeros y peregrinos, sabiendo que esta tierra, esta patria no nos pertenece porque nuestra pertenencia es en la patria celestial. El cristiano que anda en el Espíritu está continuamente mirando las cosas de arriba y no está con su mirada en las cosas de la tierra. El cristiano que está caminando en el Espíritu de Dios, su mirada, su enfoque, su atención está en las cosas de arriba, está en las cosas del Espíritu. Y acá el apóstol Pablo dice, miren pues cómo anden. Como dice, con diligencia, no como necios, sino como sabios. El andar en el Espíritu, hermanos, nos mantiene lejos de la necedad espiritual.
nos mantiene lejos de la necedad y nos hace disfrutar de la profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Al punto que el apóstol Pablo, en el capítulo más extraordinario de Romanos, que es el capítulo 11, luego de dar una lección formidable sobre Israel, sobre la iglesia, sobre quién es el pueblo de Dios y un montón de cosas similares, termina diciendo el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué Pablo podía admirarse de la sabiduría de Dios? ¿Por qué Pablo podía decir, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Porque Pablo andaba en el Espíritu. Un cristiano que no anda en el Espíritu no puede admirarse de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son... ¿Vivimos días malos? Basta con prender las noticias y ya nos damos cuenta de los días que estamos viviendo. Pero el cristiano que está en el Espíritu, ¿saben lo que hace? Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Tiene una buena mayordomía de su tiempo. ¿A cuántos les gusta perder el tiempo? A ver, levante la mano. A nadie, ¿no? Ahora voy a hacer otra pregunta. A nadie le gusta perder el tiempo y eso supuse que nadie iba a levantar las manos y decir a mí me gusta. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos saben que muchas veces pierden el tiempo? Ahí la levantamos todos. Claro, porque a nadie le gusta perder el tiempo, ni que nos hagan perder el tiempo. Ni que nos hagan perder el tiempo. Pero muchas veces perdemos el tiempo. Muchas veces no aprovechamos. ¿Saben que ahí la palabra aprovechar, en griego, lástima que no está la hermana Julia acá, porque nos podría corregir si decimos algo mal en griego. En griego la palabra aprovechar es sacarle el jugo máximo al tiempo. Es aprovechar cada minuto de la vida que Dios nos da. Y aprovecharlo bien. Aprovecharlo para estar ocupado en las cosas del Señor. Ahí dice claramente, y la Biblia nos enseña, que el cristiano que está en el Espíritu es un cristiano que sabe administrar su tiempo. Que Dios nos ayude, ¿no? Ayúdanos, Señor. Versículo 17 dice, por tanto, no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quien anda en el Espíritu, hermanos, desea con todo su ser conocer la voluntad de Dios. Y no solamente conocer la voluntad de Dios, sino llevar a cabo los propósitos de Dios en su vida. ¿Cuántos saben que nacieron con un propósito de Dios? A ver, levante la mano. Todos saben que nacieron con un propósito. Todos saben que ninguno nació por casualidad, ¿no? Ninguno, los que nos están mirando, ninguno nació por casualidad. Todos tenemos un propósito por el cual Dios nos puso en la tierra. Ahora, ¿saben, hermanos, cuántos cristianos hay que caminan en un despropósito? Porque saben que tienen un propósito, pero no saben cuál es el propósito. El salmista David dijo en el Salmo 138, no lo busquen, en el 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y todos tenemos un propósito de Dios. Dios nos creó para algo específico. Como dijo aquella mujer, o mejor le dijeron a ella, para esta hora ha llegado. Para esta hora ha llegado. Como diciéndole, hay un propósito en este tiempo con tu vida. Pero el cristiano que anda en la carne y que no anda en el Espíritu, pierde el tiempo y no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. No sabe cuál es. Entonces, ¿qué hace? Hace un poco de todo. Porque no sabe para qué Dios lo puso. No sabe para qué Dios lo trajo a Tenerife y lo puso en la iglesia que se encuentra en Garcilaso de la Vega 13. No sabe. Entonces piensa que el propósito es venir a la iglesia, que está mal dicho venir a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, venir al salón, al templo, al lugar donde nos reunimos,
Piensan que el propósito es venir, sentarse, cantar, levantar las manos, escuchar la palabra, irse contento porque escuchó una buena palabra y después volver. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene propósitos mayores. Dios tiene planes mayores. Pero solamente logran alcanzar el propósito de Dios aquellos cristianos que viven en el Espíritu de Dios, que caminan en el Espíritu de Dios. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Y Pablo le está diciendo, no se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Tengo una pregunta para hacerles y para hacerme a mí también. ¿Estamos siendo llenos ahora del Espíritu? Porque la palabra ahí, sed llenos, literalmente, si la tenemos que traducir literalmente del griego koiné al español, no dice sed llenos, dice sean continuamente llenos del Espíritu. Lo que está diciendo que la llenura del Espíritu Santo no es una cosa que la recibo hoy y ya dentro de algunos años me olvido. La llenura del Espíritu es algo que tengo que buscar continuamente, sin cesar, buscar ser llenos de la gloriosa presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque no hay vida cristiana en victoria si no estoy lleno del Espíritu de Dios. No hay vida cristiana en victoria si no estoy lleno de la unción que desciende de lo alto. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo, sean continuamente llenos del Espíritu. ¿Estás siendo lleno del Espíritu hoy? ¿Bebes a diario del agua fresca del Espíritu de Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual ante los ojos de Dios? Esto es importante, porque nuestra vida espiritual o nuestra vida puede estar de cierta manera delante de los ojos de los hombres. Pero no importa. Lo que importa es cómo está mi vida, mi corazón delante de Dios. Porque cuando mi vida está de una manera delante de los hombres, eso es reputación. Y la reputación es engañosa. Porque uno puede tener una reputación de algo, una fama de algo, y en realidad no ser así. Pero la persona, hermanos, que está llena del Espíritu de Dios, tiene una vida espiritual saludable. La persona que está llena del Espíritu de Dios tiene una vida, disfruta de la vida cristiana. Nosotros los que somos padres, tenemos que tener a nuestros hijos y ellos tienen que ver que sus padres disfrutan de la vida cristiana. ¿Cuántos hijos de padres cristianos no quieren saber nada con Dios porque no han visto un ejemplo de padres llenos del Espíritu Santo de Dios? Porque no han visto un ejemplo claro en las casas de hombres y mujeres de Dios consagrados para Dios, que aman la palabra, que viven la palabra, que están consagrados para el Señor y que son llenos de la presencia divina de Dios. He visto muchos jóvenes cristianos no estar en el camino del Señor por culpa de sus padres. Por culpa de sus padres. Ellos tienen que ver que para nosotros la vida cristiana vale la pena. Ellos tienen que ver que la vida cristiana no es algo que tengo que cargar, sino que es algo que disfruto. Y para disfrutar la vida cristiana, para disfrutar la vida verdaderamente cristiana, necesito el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que me puede hacer a mí enamorarme de la santidad de Dios. El único que puede hacer que el cristiano disfrute la vida en santidad es el Espíritu Santo. De hecho, su nombre, ¿cómo es? Espíritu Santo. También se le dice Espíritu de Santidad en Romanos capítulo 1. Espíritu de Santidad. ¿Por qué los cristianos que están en el Espíritu aman la vida en santidad? No es un peso la vida en santidad, no es una carga. No es algo, uy, qué mal, me tengo que consagrar para Dios, sino al contrario, disfrutan. ¿Disfrutan la vida de santidad? Qué lindo, ¿no? Yo no cambiamos esta vida por nada.
No la cambiamos por nada. Yo me acuerdo que a mí me decían, claro, cuando me entregué a los 15 años, me decían personas alrededor mío, me decían, te vas a arrepentir, mira cuántas chicas quieren estar y vos las rechazás. Y la gente me decía, y mirá lo que te estás perdiendo. Me habían ofrecido hasta ser modelo. Estoy hablando cuando era más joven, que no tenía patas de gallo. Me habían ofrecido hasta ser modelo en algún momento. Y uno rechazando un montón de cosas, y me decían, te vas a arrepentir, van a pasar los años, qué vida esa que estás llevando. Mira, hermano, han pasado muchos años, desde los 15 hasta voy a cumplir 40 ahora, y si hay algo que me arrepiento es de no haberme entregado al Señor antes, pero me entregué cuando era el tiempo de Dios, y disfruto de la vida en santidad, y disfruto de esa vida en santidad en la familia, esa consagración de que en casa no se ven cierto tipo de cosas, ni se escuchan cierto tipo de músicas, ni hay palabrotas, y no disfrutamos de nada de eso. Disfrutamos de un ambiente santo, porque amamos al Espíritu Santo y porque la santidad de Él nos es impartida a cada uno de nosotros. Dice el versículo 19, hablando entre ustedes con chusmeríos, con chismes, murmuraciones. ¿Dice eso? Parece que dijera eso. Dice, hablando, ¿cómo puedo andar en el Espíritu? Hablando con mis hermanos, con salmos, con himnos. ¿Vieron? Yo a veces les pido himnos, ahí están. Hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que cuando te encontrás con otro hermano y en vez de estar qué mal que predica el pastor Jerónimo, pongan a Anderson más seguido, o mándenlo a Alicante, ya que está el tío allá, mándenlo para allá. En vez de estar así, criticando y murmurando, hay cosas que hay que hablarlas, obviamente, pero me refiero al espíritu feo ese de la rebelión, de la crítica. En vez de estar así, dice que tenemos que estar, si queremos mantener la llenura del Espíritu Santo, hablar entre nosotros con salmos. Me imagino yo, ¿y qué salmo leíste hoy? ¿Y qué salmo? Y uno le tira el Salmo 23 y otro le tira, como el pastor Anderson recién leyó. ¿Qué salmo había leído? El 19. El Salmo 19 y otro tiene un himno y dice voy a cantar un himno y empieza en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Y ese ambiente, en ese ambiente tan santo, tan glorioso, ahí comienza a derramarse el Espíritu de Dios. Y comienza a descender esa unción y de repente aparecen cánticos espirituales. Eso es glorioso, eso es maravilloso y eso es parte de la vida en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo ve que estamos con salmos declarando la palabra, ¿saben por qué me gustan las canciones del pastor Manolo? Espero que no me esté escuchando porque va a parecer que ¿cómo le dicen acá? Cuando le pasa la pelota. Le hace la pelota. Bueno, eso que ustedes saben. Así que capaz que ni está escuchando, pero me gustan las canciones, ¿saben por qué? Porque todas son bíblicas. Y qué lindo que es cantar la Biblia. Qué lindo que es cantar la palabra de Dios. No quiero decir que no se puedan cantar otras canciones, está bien si tienen un marco teológico, si tienen doctrina, si no van en contra de la palabra de Dios. Una vez le pasé a Mati una canción, le dije, ¿cómo tienen que ensayar esta canción? Porque me encantó. No le había prestado bien la letra, no le había prestado atención bien a la letra. Entonces yo se la pasé con un gozo, con una alegría, y vieron cómo es él, muy directo. No tiene mucho tacto, ¿no? Y me la tiró al piso de una. Me dijo, no, eso no podemos cantar porque fíjate que el párrafo dice tal cosa, tal otra. Y dije, no le paso más canciones. Pero qué bueno, hermanos, que podamos con cánticos espirituales hablar,
cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Y ahí qué pasa? Nuestra vida espiritual comienza a fortalecerse en las cosas que son del Espíritu. Y comenzamos a andar en el Espíritu. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de quien anda en el Espíritu, dice otra palabra, agradece en todo, pero esta dice, da gracias por todo. Entonces, da gracias en todo y da gracias por todo también. Por todo da gracias. Y sigue diciendo y termina en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué importante, hermanos, que es que podamos tener esa comunión espiritual unos con otros. Acá cuando dice sométanse unos a otros, también no solamente está hablando de un sometimiento, que habla de eso literalmente, pero también hay una connotación en esa palabra someterse, también en el griego, que quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ser útil para el otro. Útil. El cristiano que anda en el Espíritu es útil. El cristiano que no anda en el Espíritu y que anda en la carne es inútil. Es inútil. En el buen sentido de la palabra, ¿no? No que es un inútil, sino que es inútil. No se puede utilizar. Pues Dios utiliza a aquellos que andan en el Espíritu. Y volviendo, hermanos, a la parte importante del diálogo, de, como decíamos en el versículo anterior 19, de hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Miren una palabra que es muy precisa de Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37, creo que no les pasé esta cita, pero miren lo que dice Mateo 12, 36 al 37, dice, lo dijo Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿vieron que no dice de toda mala palabra? ¿Vieron que no dice de toda palabra fuera de lugar? Utiliza ahí una expresión ociosa. Y dice Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué quiere decir palabras ociosas? ¿Qué quiso decir el Señor? Literalmente voy a traducir el versículo 36, dice, porque de toda palabra que no trabaja, de toda palabra inútil, de toda palabra estéril, de toda palabra vacía, de toda palabra sin propósito, de toda palabra que no edifica, daremos cuenta delante de Dios. Eso quiere decir palabras ociosas. Entonces, en vez de hablar palabras inútiles, en vez de hablar palabras que no edifican, en vez de hablar palabras vacías, en vez de hablar palabras estériles, en vez de hablar palabras sin propósito en Dios, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, en vez de hablar ese tipo de palabras, lo que habla es lo que habíamos dicho, salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando y adorando al Señor en los corazones. Culmino con esto y la hermana Saray ya puede ir pasando. Andar en el Espíritu, hermanos, es el centro de la vida cristiana normal. La vida cristiana normal es andar en el Espíritu. Es caminar en el Espíritu, es tener comunión en el Espíritu. Es tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la vida cristiana normal. Es andar en el Espíritu. Es vivir continuamente bajo el gobierno absoluto del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana normal. Lamentablemente, en el siglo XXI que estamos viviendo, ya en el siglo XX ocurría, se han dicho tantas cosas del Espíritu Santo. Se han hecho tantas cosas atribuyendo ciertas actitudes,
ciertos comportamientos al Espíritu Santo. Como un día un pastor supuestamente estaba experimentando un gran mover espiritual en su congregación. Y ese pastor iba en 4 patas por toda la iglesia. Y su esposa iba con una soga, con una correa, llevándolo tipo perro. E iban cantando un himno que dice: donde Él me guíe, yo iré. Simulando que ese pastor en 4 patas era el Espíritu de Dios. Otra vez vi un video donde 2 pastores se sentaron en las escalinatas de la plataforma y empezaron a reírse unos con otros y hablar en lenguas unos con otros y decir que estaban borrachos en el Espíritu. Yo no encuentro la expresión borrachos en el Espíritu por ningún lado. Y hay un montón de cosas que en ciertos lugares se han hecho y dicen es el Espíritu Santo. O cuando, por ejemplo, dicen hay un gran avivamiento en tal lugar y lo único que hay es música, música y música, pero no hay palabra de Dios. Eso no puede ser avivamiento. O cuando hubo lugares en la década del 70 y 80 donde los pastores se subían a la plataforma y en vez de predicar lo único que hacían era reírse a carcajadas. Y una vez un cristiano que se congregaba en ese tipo de iglesia estaba triste y le preguntaron ¿qué es lo que te pasa? Le preguntó otro cristiano de otra congregación y dice: es que hace 3 meses vamos a la iglesia y el pastor no predica. Se sube a la plataforma y empieza a reír, y después se ríe en toda la iglesia y resulta que nos vamos todos riéndonos, pero nadie predicó, nadie expuso la palabra de Dios. Hermanos, quien realmente vive en el Espíritu tiene un apego absoluto a la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo que inspiró la Biblia jamás va a impedirnos que prediquemos la palabra de Dios. Lo puede hacer puntualmente como ocurrió en el libro de Hechos que querían predicar en tal ciudad y Dios les dijo no, en esa ciudad no, vayan a otra y después podían ir a esa. Pero en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, donde no se traza la palabra de Dios, no puede haber nunca un avivamiento del Espíritu. Porque el Espíritu Santo está fuertemente ligado a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y lo que edifica nuestra vida es la predicación de la palabra. Lo que edifica nuestra vida, lo que nos ha hecho renacer de esta verdad tan grande, es la palabra de Dios. Es el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por último, y ya los otros músicos pueden pasar también, el que anda realmente en el Espíritu tiene hambre y sed de Dios y de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y está siempre en búsqueda de la palabra. Y va y lee la palabra, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero ¿cuántas veces hemos leído una palabra y la hemos releído? Yo he leído varias veces la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Pero me ha pasado muchas veces, pero digo, pero yo ya leí esto, ¿cómo puede ser que antes no lo veía? ¿Cómo puede ser que antes no veía y estuve desde los 15 años leyendo todos los días la Biblia y todos los días y a veces hasta varias horas por día, porque tengo la posibilidad de hacerlo? Y digo, ¿cómo puede ser que eso lo haya leído cientos de veces y pareciera que en ese momento saltó de las páginas? ¿Le ha pasado eso? Cuando una palabra aparece, un versículo, parece que salta de la Biblia, parece que como si fuera la primera vez que lo leemos. ¿Por qué? Porque el cristiano que anda en el Espíritu tiene la comunión con el Espíritu y el Espíritu le hace viva la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza a tornarse vida en nosotros. No hay vida cristiana, no hay vida más hermosa que la vida cristiana, pero la vida cristiana bien vivida. La vida cristiana mal vivida, perdónenme que esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero la vida cristiana mal vivida, prefiero vivir en el mundo. Prefiero vivir en el mundo que vivir una vida cristiana mal vivida, de engaños, de hipocresías,
de mentiras, de querer hacer el paripé delante de todo el mundo. Prefiero el mundo. Y lo he experimentado en mi propia vida, cuando estuve quizás no tan en esa condición, pero parecido. La vida cristiana se me volvió insulsa, se me volvió como un sinsentido, totalmente un sinsentido, hasta que me rendí nuevamente al Espíritu Santo de Dios. Y la vida cristiana comenzó a tener el sabor que realmente tiene vivir para Cristo. Culmino con esto que dijo Pablo. La vida cristiana y la vida en el Espíritu es lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu. Es cuando la vida de Cristo, la vida que tú vives y la vida que yo vivo, es la vida de Cristo fluyendo de adentro hacia afuera. Eso es andar en el Espíritu. Cuando Cristo fluye a través de nuestra vida. Con Cristo estoy. Y vieron que no dice Pablo, con Cristo estuve o me crucifiqué hace tiempo. Habla de un presente continuo. Con Cristo estoy hoy crucificado, mañana voy a estar crucificado, pasado también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje que has puesto en mi corazón, en mi vida. Lo he hecho, Señor, y lo he dado de la mejor manera posible. Quizás no cumpliendo las expectativas de muchos, Señor, pero lo único que me importa es haber entregado el mensaje que tú me has dado. Ahora, Señor, los oídos me los has dado. Te pido que penetres en los corazones y en las vidas de mis hermanos aquí presentes, de los que nos miran a través de las redes sociales, y levanta un ejército de hombres y mujeres de Dios, ungidos hasta los huesos, llenos de poder y del Espíritu Santo, llenos de autoridad espiritual, Dios mío, llenos de esa gloria de Cristo en sus vidas. Y que tú fluyas a través de nosotros, que fluya tu Espíritu, que fluya tu presencia a través de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta un ejército tuyo que camina en victoria, que camina hollando serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, sin que nada nos haga daño alguno. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos caminar en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, recibe nuestra vida una vez más. Y lo queremos confesar con nuestras bocas. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de nuestra vida. Porque nos has dado tu Espíritu Santo, tu presencia santa, porque nos has dado tu palabra, Señor. Gracias te damos una vez más por ese toque de lo alto y porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos.